Estamos de regreso y la habíamos anunciado ya, 8:35, Agenda Económica con Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando? Hola, feliz Fresia? año, ya nos dimos un abrazo. Sí. ¿Para qué nos vamos a...? Correcto. Partiendo este 2025 y con noticias de último minuto A ver. para comenzar esta edición de Agenda Económica. Tenemos ya el dato con el que vamos a partir este año 2025 del IMASEC correspondiente a noviembre de 2024 y las noticias son mejores a lo que se esperaba. La cifra no es demasiado alta, es de un 2,1%. Eso creció la actividad económica en el penúltimo mes del año pasado, noviembre de 2024. El dato está fresquito, lo acaba de publicar el Banco Central en su sitio web y esta es una cifra superior a lo que estaba esperando el mercado. Los más optimistas estaban esperando un 2% de actividad económica en el mes de noviembre. Había otras proyecciones bastante más bajas, en torno al 1,4%, pero en definitiva este dato, el que ha publicado el Banco Central, entonces está por sobre lo esperado por el mercado. En comparación entonces a noviembre de 2023, hay un crecimiento de la actividad económica en 2,1%. Este mes registró un día hábil menos que en noviembre de 2023, así que lo hace todavía más meritorio. Eso influye definitivamente en las estimaciones y hay un aumento también respecto a la actividad económica de octubre. La serie desestacionalizada, ese es el concepto técnico, muestra que hubo un crecimiento de 0,3% en relación a octubre y esa también es una buena noticia. Sigue siendo una cifra, de todas maneras, menor de crecimiento, en el sentido de que la capacidad de potencial de crecimiento de la economía chilena hace un buen rato que se desinfló. Pero, como decíamos, de acuerdo a las expectativas está algo por sobre. ¿Qué es lo que ocurrió con cada uno de los sectores? Bueno, veamos cuáles fueron las incidencias más importantes. Dice el Banco Central que se explica por el crecimiento de todos los componentes, o sea, todos los sectores tuvieron crecimiento económico, pero destaca en particular el desempeño del sector de servicios, que incide con fuerza entonces en este resultado. Respecto al IMASEC no minero hubo un crecimiento de 2% y eso también es bueno porque a veces en la minería la que se lleva todo el peso y tira el carro de la economía, acá no, acá hay un crecimiento de todos los sectores. En el sector, por ejemplo, de la minería crece 3,5%, la industria manufacturera 1,2%, el resto de bienes del sector 3,4%, el comercio 4,8%, es una buena señal esa. Acá puede haber alguna incidencia también de estos días excepcionales de venta del comercio, que fue el Black Friday, ¿no? ¿Se acuerdan? En noviembre se produce esa venta especial y eso también termina impactando entonces de manera bien relevante en estos resultados. Y así vemos cómo se genera un escenario bastante favorable en el penúltimo mes del año con un cierre y una tendencia. Eso es bien importante también, ver la tendencia en la que está moviéndose la economía con una tendencia al alza también entonces hacia el cierre de 2024. Les decíamos que el sector de servicios fue el que tuvo más peso dentro de esta expansión de 2,1%. Y se explica, dice el Banco Central, por los servicios personales, en particular salud y educación, y también el sector del transporte, que contribuyó al desempeño de la actividad, dice el Banco Central en su reporte. Y respecto al comercio en particular, todos los componentes de esa área presentaron también resultados positivos. Destaca la contribución del comercio minorista y el mayorista, y en el caso minorista en particular, vestuario en grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. Y esa descomposición es interesante también porque muestra distintos aspectos de la economía. Por ejemplo, si hay mayor venta o un fortalecimiento del sector minorista, eso tiene que ver también con la capacidad de consumo, digamos, ciudadano, ¿no? Pero finalmente cuando bajan las expectativas de crecimiento para 2024, esto no incide mucho más, ¿no? Pese a que va un poquito más por sobre, porque diciembre igual ahí puede subir un poco, yo digo porque fiestas de fin de año y hay muchos sectores que a lo mejor se ven también un poco más activos. Claro, pero no, como dices tú, no cambia el panorama del crecimiento de la actividad total del año 2024, no cambia mucho el escenario, ni tampoco aquí hay señales de que se esté girando el rumbo hacia un crecimiento potencial mucho más fuerte de lo que se ha proyectado hasta ahora. Recordemos que ha habido consecutivamente una caída en las proyecciones de crecimiento económico para todo el año 2024, para el acumulado me refiero del año 2024. De hecho, el mismo gobierno ha tenido que ir haciendo esos ajustes a la baja también y en ese sentido no se ve un cambio
muy sustantivo. El Banco Central está proyectando un crecimiento de 2,3% para el acumulado 2024, la expansión del PIB. Y esta cifra, de todas maneras, mantiene como bien desafiante ese objetivo. Si es que efectivamente vamos a crecer 2,3 o 2,2%, como plantean otras proyecciones de mercado, bueno, eso está por verse, pero por ahora al menos se ve un escenario bien desafiante para alcanzar esas metas de crecimiento superiores al 2%. Y sigue siendo en ese sentido una economía que está débil, que le cuesta tomar vuelo, que le cuesta despegar. Ninguna sorpresa en todo caso, dado los antecedentes que hemos conocido de la caída de inversión, por ejemplo, que se proyecta para este año, o bien de la confianza también a nivel empresarial, que es un determinante, un indicador que uno puede ver también para ver cómo está el escenario en materia económica. De todas maneras, vamos a ver cuál es el análisis en el día de hoy, vamos a ver las reacciones del gobierno también. Esto no le permite acercarse mucho a las proyecciones de crecimiento que había estimado el propio Ejecutivo, de más cercanas al 2,4%, pero de todas maneras vamos a ver cuál es el análisis de mercado, qué es lo que nos está mostrando este indicador. La actividad económica entonces creciendo en torno al 2,1% en noviembre, de acuerdo al dato publicado recién por el Banco Central. Buenas, o sea, relativamente buenas. Dentro del escenario, leve buenas noticias para empezar el año. Sí, de todas maneras. Podríamos decir que estamos partiendo igual con el pie derecho. Menos Medio mal. pie derecho. Podría haber sido peor el escenario. Bueno, así estamos comenzando entonces este año con un precio del dólar además en torno a los 995 pesos en la apertura del día de hoy. Con esa información estamos comenzando Agenda Económica. 8,42. Vamos a ir a otro tema para hablar de una dimensión bien importante de los datos que conocimos la semana pasada sobre el número de extranjeros que está viviendo en nuestro país. Recordemos que se entregaron algunos datos del impacto que tiene precisamente el flujo migratorio hacia Chile, con números ya consolidados, cerca de los 2 millones de extranjeros que viven en nuestro país. Esa es la estimación que ha hecho el INE en su último reporte a comienzos de esta semana, y que permite tener este catastro un mejor entendimiento también de lo que significan estos flujos migratorios en nuestro país. Casi 2 millones de personas, decíamos, de distintos países, pero con un fuerte componente de venezolanos que han llegado, sobre todo en los últimos años, a Chile, en un fenómeno que tiene muchas implicancias sociales, culturales, de desafío institucional también. Y desde el punto de vista económico, esto también tiene un efecto bien relevante. Esa es la interpretación que queremos abordar a esta hora con nuestro entrevistado el día de hoy aquí en Agenda Económica. Estamos en contacto con el investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Sebastián Izquierdo nos acompaña en esta edición. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Feliz año además, Sebastián. Ajá. Aprovechamos de desearle lo mejor también para este 2025. Sebastián, bueno, ya dábamos ese contexto, ¿no? Los datos que conocimos esta semana permiten dimensionar de mejor manera el fenómeno migratorio en nuestro país, y en particular queríamos saber la interpretación que se puede hacer desde el punto de vista económico, de lo que significa esta cantidad de personas que ya bordea el 10% de la población total de extranjeros, el impacto que tiene en la economía chilena. ¿Qué interpretación se puede hacer a primera vista de estos datos? Bueno, lo primero es como un antecedente, a mi juicio, clave para poder comprender este fenómeno, es que Chile hace muy poco tiempo atrás, estamos hablando del año 2006, representaba el 1% de los inmigrantes, hoy día es el 10%. En el año 2013 era el 3%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que había una fuerza muy importante, un flujo migratorio muy importante, sobre todo concentrado en ciertos países de América Latina, fuertemente Venezuela, que estamos hablando casi el 38%, seguido por Perú un 13%, Colombia un 11%, Haití 10% y luego Bolivia y Argentina. Esto uno podría alarmarse, decir, bueno, un 10% es muy alto. Efectivamente en términos relativos es alto si nos comparamos con América Latina. Claro. Sin embargo, cuando uno se compara con países del OECD, países más desarrollados, uno observa que estas tasas son aún mayores, entre un 12 y un 15%. Uh-huh. Sin embargo, este flujo que ha sido muy repentino, muy fuerte, nosotros en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, realizamos una encuesta con una representación especial para poder medir y poder comprender de mejor manera el proceso migratorio en Chile. Esto fue realizado entre septiembre y noviembre del año 2023.
Y la verdad es que, ¿qué es lo que nos decía la ciudadanía? Nos decía, por ejemplo, que el 74% encontraba que esta última ola migratoria realizada hace 5 años atrás había sido peor. Ujú. Había una opinión negativa, por ejemplo, en cuanto si es que consideran si eran trabajadores o no, solamente un tercio de las personas. Si es que eran honestos, un cuarto, un 20% de las personas, uno cada cinco. Si respetaban las costumbres, solamente un 17%. Ahora, es cierto que los extranjeros tenían una percepción un poco más positiva que los propios chilenos. Ajá. La concentración más negativa estaba en el norte, porque sabemos que hay justamente la densidad, si bien no están, la mayoría están concentrados en la región metropolitana, Ujú. pero también vivimos más. Pero la densidad es mucho mayor justamente en el norte, en Tarapacá, en Antofagasta, en Arica, y ahí las percepciones eran más negativas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que este fenómeno hay que tratar de comprenderlo de una manera integral justamente para Sebastián, poder detectar cuáles son los problemas y cuáles no. y Y unas ese... cosas positivas, por ejemplo, era el buen trato. Ajá. La ciudadanía opinaba que había un buen trato entre los chilenos y los inmigrantes, sobre todo en el trabajo, y ahí donde justamente hay oportunidades. Sí, y ese es un punto bien importante porque esa percepción que tienen los chilenos, digamos, construye también cierta narrativa, ¿no? Respecto al efecto económico que tiene la llegada de migrantes. ¿Qué dicen, por ejemplo, los chilenos respecto a esta idea de que los extranjeros vienen a quitar puestos de trabajo acá en Chile? ¿Es correcto eso desde el punto de vista de los datos que muestran y que muestran la estadística también sobre la percepción que tienen los chilenos de esa idea? Bueno, hay una pregunta justamente que aborda aquello, Ujú. y lo que uno observa es que más bien, más que quitar el trabajo, vienen a hacer ciertos trabajos que a muchos de los chilenos no les gusta o no les agrada. Ahora, es cierto que en los niveles socioeconómicos existe esa amenaza sobre que le quitan esos trabajos. Ujú. Ahora, ¿qué nos dicen los datos del mercado laboral, por ejemplo? Los inmigrantes tienen mayor nivel ocupacional, tienen mayor nivel de participación, tienen incluso menores niveles de desocupación que los chilenos. Ahora, eso no es de extrañar, porque justamente una de las razones principales es que vienen a buscar mejores Claro. oportunidades laborales y no solamente por las crisis que están viviendo en su país. Y Migran por además razones económicas, digamos. Mm. Ahora, migra por razones económicas. Y son gente más joven. Ujú. Justamente el INE nos informaba que la mayor concentración está entre los 30 y 39 años, es decir, justamente en la edad de trabajar. Pero también es cierto que según ciertos estudios hay cierta discriminación laboral, es decir, hay castigos laborales, es decir, a igualdad condiciones, a igualdad nivel educacional, etcétera, los inmigrantes tienen un salario más bajo, y eso es justamente uno de los desafíos que tiene el país para Sebastián, poder. Sí, sí, ahí tú acabas de tocar un resorte que es particularmente sensible, porque el que los inmigrantes tengan en promedio un sueldo más bajo no es percibido como aparentemente como algo que de alguna forma los transforme en más necesitados, ¿no? Hay mucha gente que dice ellos están dispuestos a hacer trabajos por platas más menores que los chilenos y por lo tanto quitan un puesto de trabajo haciendo el esfuerzo de ganar menos, pero finalmente queda el chileno sin pega. ¿Qué tanto esa lógica se ve en estas encuestas? bueno, lo que nosotros observamos es justamente de que al mirar, por ejemplo, el nivel educacional de los migrantes incluso es mayor que el promedio de los chilenos. La edad de trabajar. O sea, lo que quiero decir con esto es que justamente tienen un objetivo súper, súper claro, que son por razones económicas. Y ahí justamente cuando nosotros en Chile tenemos una tasa de desempleo, justamente había sido informada de un 8,2%, Ujú. con mucho mayor en las mujeres, de 9,1%, y con una informalidad súper alta. ¿Cuáles son las oportunidades laborales que este país, Chile, le puede ofrecer justamente a los migrantes cuando tenemos crecimientos económicos más bien estancados? Estábamos justo conversando sobre el crecimiento recién publicado del IMASEC. Sí. Entonces, las oportunidades no es que existan en infinidad.
Entonces las oportunidades laborales están siendo difíciles para los chilenos y también para los migrantes. Sin embargo, los inmigrantes se destacan porque son muy activos en ir a buscar trabajo y claramente tienen un precio de reserva, un salario de reserva menor y tienden a tomar ciertos trabajos que muchas veces los chilenos no quieren tomar también. Ya, ahora, con el tema de la migración que contiene un montón de elementos en materia laboral, por ejemplo, aquellos que buscan mejores expectativas acá en nuestro país, también uno de los temas ha sido el empleo informal, ¿no? A mayor migración también va creciendo ese empleo informal, quizás indirectamente. Más que a mayor inmigración, yo creo que a mayor inmigración irregular. Ya. Justamente ahí es donde se abren ciertos espacios justamente para que aumente justamente la contratación más bien irregular también, porque justamente no tienen los papeles al día y eso al final de cuentas nos mete en un círculo vicioso bastante complicado, en el cual cuando sabemos que tenemos ciertos desafíos, particularmente de cohesión social entre los chilenos, entre los inmigrantes, porque es muy relevante que el 74% de la población nacional tenga una opinión de que el flujo migratorio en los últimos 5 años sea peor. Yo creo que acá hay un llamado de atención importante que debemos trabajar en aquello y sobre todo cuando eso lo analizamos en la macrozona norte, que justamente yo les comentaba que la densidad, hay una mayor proporción de inmigrantes con la población de aquella región. Estamos hablando de casi el doble, 18% en Tarapacá, 15% en Antofagasta, que es lo que tenemos en promedio nacional, y eso hace que las complejidades sociales, también la fuerza laboral y también el aporte que tiene que hacer el Estado justamente en poder absorber justamente las demandas provenientes de este flujo migratorio. Sebastián, estamos conversando con Sebastián Izquierdo, aquí en Agenda Económica, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Sebastián, y en ese sentido, desde el punto de vista institucional, avanzar hacia un proceso de regularización como el que ha convocado el gobierno, que está estudiando más bien el gobierno, ¿sería favorable desde el punto de vista de cómo se van generando también incentivos a mayor formalización, por ejemplo? Yo creo que una conclusión que es evidente en Chile es que la capacidad que tiene Chile para poder absorber mayores flujos de inmigratorios ya se ha agotado. Y esto no estoy diciendo que con esto no debe existir la migración, creo que debe existir una migración segura, ordenada, regular. Y por lo tanto, si es que realmente nosotros hoy día tenemos las capacidades para tener ese flujo controlado, yo más bien lo que estoy observando justamente es que no tenemos esas capacidades. Y por lo tanto, entrar en un proceso de regularización en este momento creo que no es lo más adecuado porque vamos a no solamente naturalizar el paso irregular, sino que más bien vamos a generar incentivos para que sigan llegando más personas y tengamos un problema aún más complejo del que tenemos. Y por lo tanto yo creo que más bien hay que avanzar justamente en tener un proceso ordenado de migración para luego evaluar o estudiar justamente ese tipo de medidas. De acuerdo. Sebastián, en otra dimensión del efecto que tienen estos flujos migratorios, tener mayor cantidad de extranjeros en nuestro país y la llegada de la población migrante con las características que tú has descrito a Chile, ¿no? Con mayoría de población joven, con gente que en las primeras oleadas también venía con una mejor cualificación educacional, etcétera. ¿Eso cambia en algo y mueve la aguja respecto a cuánto puede crecer la economía chilena, por ejemplo, a mediano plazo? ¿Tiene efectos, digamos, del potencial que tiene la economía nacional? Bueno, uno de los talones de Aquiles que tiene justamente Chile es nuestro crecimiento tendencial. Claro. Y esto se está viendo justamente perjudicado por la natalidad. Tenemos un proceso en el cual Chile, la demografía está yéndose desde población activa a población más inactiva, es decir, no estamos envejeciendo. Y justamente el trabajo necesita mano de obra, ojalá calificada, y justamente en edad de trabajar, y por lo tanto la población inmigrante acá sí cumple un rol para la economía, siempre y cuando ésta sea ordenada, segura, regular, y de esa manera poder ir canalizando esas oportunidades laborales en quienes más lo necesitan, y por supuesto los inmigrantes son una de ellos. Y desde ese punto de vista, pensando además en la evolución que tiene la demografía en Chile, cuando nuestra población está envejeciendo,
¿se hace necesario para determinados sectores que llegue efectivamente mano de obra? Estoy pensando, por ejemplo, en sectores como el sector agrícola u otros que requieren de mano de obra calificada, específica, perdón, menos calificada. ¿Hay intereses específicos de determinados sectores por estos flujos migratorios, Sebastián? Bueno, hoy día decirlo públicamente es complicado justamente por esta percepción que les comentaba. Sin embargo, hay que recordar que hace 5 años atrás era el sector agrícola que justamente decía, por favor, abran las fronteras, necesitamos más migrantes, etcétera. Y ahí hay un claro ejemplo de que justamente hay ciertos sectores económicos que necesitan justamente ese nuevo flujo de personas a trabajar. Y es por eso cuando uno observa cómo es la evolución, por donde transitan justamente las personas que inmigran, uno los ve que vienen del norte, pero rápidamente se ubican en la región metropolitana, en ciertas comunas alrededor de la región metropolitana y también justamente en el sector agrícola en el sur. Ese proceso no es casualidad, es justamente porque hay una demanda y hay una oferta laboral que indica aquello. Bien, Sebastián Izquierdo, investigador y director y coordinador académico, del Centro de Estudios Públicos, el CEP, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Sebastián, gracias por esta conversación. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Que estén muy bien. Chao. 8:56, vamos a ir a otro tema en Agenda Económica porque este año 2025 va a comenzar bien intenso para el trabajo del ministro Marcel, que tiene, bueno, lo sabemos, varios flancos abiertos, no uno, el de la capacidad de recuperar crecimiento económico, como habíamos hablado antes, la reforma de pensiones también está en su radar, pero va a partir el ministro respondiendo a cuestionamientos bien serios en la Cámara de Diputados que tienen que ver con un tema bien específico, con el manejo de las cuentas fiscales, que es un asunto que va cobrando cada vez más importancia con el paso de los años, porque nuestro país está acumulando niveles de déficit año a año que generan mayor deuda pública. Es decir, se está gastando más de los ingresos que se han proyectado año a año y eso pareciera va a ocurrir nuevamente este 2024. Y no solo tendremos un déficit, sino uno más alto que el que se había proyectado y comprometido por el gobierno. Ese punto es el que abre entonces un flanco de crítica desde la Cámara de Diputados y de esa manera entonces diputados de oposición que están en la Comisión de Hacienda están planteando la posibilidad de que se cite al ministro a dar explicaciones en esa instancia. No solo citar al ministro, sino también a la directora de presupuesto, Javiera Martínez. El tema tiene que ver fundamentalmente con que las cifras fiscales para cerrar el 2024 no están cuadrando. El objetivo era llegar a una cifra de déficit estructural de un 1,9%. Ese fue el compromiso del Ministerio de Hacienda. Se hacía una serie de proyecciones de cuánto iba a aumentar la capacidad de ingresos, de recaudación que tiene el fisco, pero esas metas sencillamente no se han ido cumpliendo. De acuerdo a información de ejecución fiscal correspondiente al mes de noviembre, si bien los ingresos del gobierno aumentaron en noviembre más de un 20% en comparación con noviembre de 2023, de todas maneras siguen siendo cifras que están lejos de las que se necesitan para cumplir con las metas comprometidas por el gobierno y de esa manera entonces la posibilidad de alcanzar un déficit de 1,9% es bien baja, porque lo que tendría que ocurrir en diciembre para cerrar el año es que los ingresos aumenten más de un 40% y eso se ve poco probable, dicen distintos expertos como el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, quien ve poco probable alcanzar esa meta. ¿Por qué es tan relevante este tema? Como decíamos, bueno, porque nuestro país arrastra desde hace mucho rato un déficit constante año a año que se traduce luego en la necesidad de generar más endeudamiento y la tendencia de la deuda pública va subiendo también, acercándose ya a esos límites que hacen más saludable o no, que definen si es saludable o no el nivel de deuda pública de nuestro país. De ahí entonces que surjan estas críticas y Miguel Mellado, diputado de RN, ha planteado que es necesario que se genere una autocrítica de parte del gobierno respecto a cómo han ido cuadrando la caja, mientras que el diputado de la UDI, Felipe Donoso, ha planteado también la necesidad de convocar al ministro
que asista a la Comisión de Hacienda para explicar la situación fiscal. Y esto es relevante también, ojo, pensando en lo que vendrá para el gobierno siguiente, ¿no? ¿Cuánta caja puede quedar para la llegada del próximo gobierno que tendrá un desafío bien relevante desde este punto de vista entonces de enfrentar las finanzas públicas y sanearlas o generar cierto curso para el próximo curso de 4 años del gobierno que asuma a partir de 2026? Y para ir cerrando, 9 de la mañana en Agenda Económica vamos a revisar datos bien importantes que tienen que ver con el sueldo mínimo, que tendrá un reajuste a partir de enero de este 2025. Desde ayer ya entra en vigencia el nuevo monto de sueldo mínimo que llegará a un estimado cercano a los 511.000 pesos en nuestro país, de acuerdo al reajuste que está basado en la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024. Este es un dato bien relevante, pensando en el impacto que tiene, por supuesto, en el mercado laboral en Chile y en la cantidad de personas que reciben precisamente este ingreso mínimo. Recordemos que en la última negociación en el Congreso respecto al monto del salario mínimo, se había comprometido llegar a los 500.000 pesos, que había sido una promesa de campaña más del gobierno, pero de manera escalonada a lo largo del curso, de tal forma entonces que se iba elevando desde 2022, marzo de 2022, partió en 350.000 pesos, sube a 380.000, luego pasó a 400.000 pesos en enero de 2023, por los reajustes de inflación llega a 410.000 pesos y entonces finalmente ahora en enero llegará a los 511.000 pesos en vigencia ya desde ayer. Ese es el nuevo sueldo mínimo en nuestro país. Y relacionado a esto, vamos a partir el año, Fernando Fresia, con algunas novedades también respecto a el reajuste de algunas cuentas básicas. La luz entre ellas. En este proceso de reajuste de tarifa que comenzó a mediados del año pasado, en julio, bueno, estamos llegando a la última etapa de este reajuste. Y ahora en enero vuelve a subir la luz. En promedio a nivel nacional debería estar en torno al 11%, de acuerdo a las estimaciones. El reajuste final de este proceso de descongelamiento de tarifas se cierra ahora en enero y está evidentemente que es una mala noticia, ¿no? Hay una alza en las cuentas de luz a lo largo del país que ya viene además con este arrastre del acumulado en los meses previos. De hecho, si uno hace la sumatoria total, ¿cuánto han subido las cuentas de luz? En promedio, en torno al 50% a nivel nacional. Y viene un reajuste también de los peajes. 4,2%, este reajuste tiene que ver con la inflación, es lo que sube el precio por circular en las carreteras concesionadas en nuestro país a partir de enero. En el caso de la luz es ya esta última alza, ¿no? Cuando se reajusta después que se había congelado. Se habían ajustado de manera sucesiva en distintos tramos, en junio, julio, luego en octubre otra alza, ahora en enero esta es la última, por ahora. Por ahora. Dolió esa alza. Sí, fuerte, ha sido muy fuerte. Gracias, Seba. Que estén muy bien. Cuídate, nos vemos. Buen día, chao. Una pausa y volvemos.